Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben la emoción que siento al tenerlos aquí conmigo otra vez. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, o por lo menos uno que no les esté dando muchos dolores de cabeza. Yo por mi parte estoy radiante porque, bueno, ya lo habrán adivinado por el título del vídeo, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos, pero de cabeza, en el interminable culebrón protagonizado por Anne Ercel y Kerem Bürsin. Y no nos andaremos con rodeos, vamos a destripar qué está pasando tras las misteriosas vacaciones de Andy y si, como apuntan los insistentes rumores, la bella actriz le está dando largas, pero largas de verdad, al galán Kerem. ¡Ay, madre mía! La tensión se palpa en el aire, casi podemos cortarla con un cuchillo jamonero. Si eres nuevo por este rincón del internet, te invito cordialmente a suscribirte a mi canal. No te arrepentirás. Y por favor, activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos cargados de información jugosa sobre tus celebridades favoritas, chismes que te dejarán con la boca abierta y por supuesto, un buen plato de drama turco del que te puedes servir las veces que quieras. Anímate, únete a esta familia de adictos al salseo y al romance de telenovela. Te prometo que no te aburrirás. Ahora, dejémonos de preámbulos y vayamos directos al quid de la cuestión, al meollo del asunto, al corazón palpitante de este dramón. La relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, una auténtica montaña rusa emocional para todos nosotros, los que seguimos cada uno de sus pasos con atención. Desde que los vimos derrochando química y amor en la exitosísima Senkalkam, Love is in the Air, sus fans incondicionales, y me incluyo sin dudarlo, soñábamos, anhelábamos, que ese amor que transmitían en la pantalla traspasara la barrera de la ficción y se hiciera realidad. Y contra todo pronóstico así fue. Para nuestra alegría y delirio, su relación se hizo pública, confirmando nuestros más locos deseos. Nos regalaron momentos preciosos, dignos de recordar, viajes románticos que parecían sacados de un cuento de hadas, fotos que nos dejaban sin aliento, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de un cuento de hadas moderno del romance perfecto. Pero como suele ocurrir con los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. Al menos eso es lo que todos pensamos y asumimos con resignación cuando anunciaron su ruptura. La noticia nos golpeó como un tsunami, nos dejó atónitos, sin palabras. Nadie entendía qué había pasado, qué había provocado el fin de esta idílica relación. Los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer, cada uno más descabellado que el anterior, que si diferencias irreconciliables, que si incompatibilidad de agendas, que si la sombra de terceras personas había influido en la decisión. Un auténtico caos, un torbellino de especulaciones. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocados en sus respectivas carreras profesionales. Hande, convertida en una de las actrices más queridas y cotizadas de Turquía, ha estado imparable, protagonizando nuevos proyectos que la han consolidado como una estrella en ascenso. Kerem, por su parte, tampoco se ha quedado atrás, trabajando arduamente, explorando nuevas facetas de su talento y demostrando su versatilidad como actor. Pero y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y jugosa, agárrense a sus asientos. Últimamente, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con una fuerza inusitada, como un ave fénix que renace de sus cenizas. ¿La razón? Una serie de pequeños detalles, pistas sutiles esparcidas estratégicamente en las redes sociales, avistamientos fugaces en lugares públicos. Los fans más acérrimos, esos que no se les escapa ni el más mínimo detalle, han empezado a conectar los puntos, a tejer una red de indicios que apuntan a una posible segunda oportunidad para esta pareja. Y ahora, damas y caballeros, el último capítulo de este drama que parece no tener fin, las vacaciones de Hande. Resulta que la talentosa actriz se ha tomado un merecido descanso y se ha ido de viaje, unas vacaciones que, según han informado los medios de comunicación turcos, eran sumamente necesarias para ella. Y aquí viene el pero que lo cambia todo, la pieza clave que ha desatado la polémica. Durante esas vacaciones, no hubo ni una sola señal, ni un mísero indicio de la presencia de Kerem. Ni un me gusta en una foto de Instagram, ni un comentario sutil, ni una simple mención, absolutamente nada. Y como era de esperar, este silencio ensordecedor ha desatado todas las alarmas, ha encendido las luces de emergencia y ha puesto a todos los fans en estado de máxima alerta. ¿Qué significa todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en un terreno peligroso, el de la especulación pura y dura. Sin embargo, nos basaremos en lo que hemos visto y leído hasta ahora, en los indicios que hemos recopilado a lo largo de este tiempo.
Algunos creen firmemente que la ausencia de Kerem es una señal inequívoca de que la reconciliación no va por buen camino, que las cosas no están tan bien como algunos quieren hacernos creer. Que quizás Ande necesita espacio para sí misma, para reflexionar profundamente sobre su relación y para decidir con claridad qué es lo que realmente quiere en su vida. Otros, más optimistas y aferrados a la esperanza, piensan que Kerem simplemente está respetando la necesidad de Ande de tener un tiempo a solas, de desconectar de todo el ruido mediático y de recargar energías. Que quizás, aunque no lo demuestren públicamente, están en contacto en privado, lejos de las cámaras indiscretas y los flashes constantes. Que quizás este tiempo separados es justo lo que necesitan para fortalecer su vínculo, para poner a prueba su amor y para volver más fuertes que nunca. Y luego, como no podía faltar, está la teoría más dramática, la más rocambolesca, la que alimenta las fantasías de los más apasionados seguidores. Esta teoría sostiene que Ande está aprovechando este tiempo de soledad para evaluar cuidadosamente sus opciones, para sopesar los pros y los contras de la relación. Que Kerem, mientras tanto, está esperando pacientemente una señal, una confirmación de que sus esfuerzos no son en vano. Que Ande le está dando largas, como se dice coloquialmente, poniendo a prueba la paciencia de Kerem y asegurándose de que él está realmente comprometido con la relación y dispuesto a luchar por su amor. Esta última teoría se alimenta de algunos gestos y declaraciones que se le han atribuido a Ande, aunque nunca han sido confirmados oficialmente. Se dice que ha expresado ciertas dudas sobre la compatibilidad a largo plazo con Kerem, que busca una relación más estable, madura y comprometida, y que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que se merece. También se ha rumoreado insistentemente que Ande ha estado recibiendo la atención de otros pretendientes, lo que obviamente podría estar influyendo en su decisión final. No olvidemos que Ande es una mujer guapísima, talentosa, exitosa y muy solicitada. No le faltan opciones, eso está claro. Por supuesto, repito una vez más, todo esto son meras especulaciones, rumores sin confirmar. La verdad, la única y verdadera verdad, solo la conocen Ande y Kerem. Pero lo cierto es que la situación es tensa, la expectación es máxima y todos estamos esperando con el corazón en un puño para ver cómo se desarrolla este dramático culebrón. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ande es una mujer fuerte, independiente y decidida. Ha demostrado una y otra vez que sabe perfectamente lo que quiere en la vida y que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones, por difíciles que sean. Así que, sea cual sea el resultado final, estoy segura de que será la decisión correcta para ella, la que la haga más feliz. Y en cuanto a Kerem, solo podemos desearle lo mejor. Si realmente ama a Ande, tendrá que ser paciente, comprensivo y estar dispuesto a luchar por ella. Tendrá que demostrarle con hechos, no solo con palabras, que está dispuesto a darlo todo por la relación. La verdad es que la historia de Ande y Kerem es como una telenovela en la vida real, una de esas que te enganchan desde el primer capítulo y te mantienen en vilo hasta el final. Tiene drama, romance e intriga, giros inesperados, lo tiene todo. Y por eso nos tiene tan enganchados, tan pendientes de cada uno de sus movimientos. Personalmente confieso que me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja preciosa, que se complementan muy bien y que tienen una química innegable. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya gustado y entretenido. A mí me encanta compartir mis opiniones y teorías con ustedes, me hace sentir más cerca de mi comunidad. Me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿creen que Ande le está dando largas a Kerem? ¿O creen que todavía hay esperanza de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. En resumen, hoy hemos hablado largo y tendido sobre la situación actual entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores de una posible reconciliación y las señales que apuntan a que Ande podría estar dándole largas a Kerem tras sus misteriosas vacaciones. Hemos explorado diferentes teorías y compartido nuestras opiniones, recordando siempre que la verdad solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus pensamientos y opiniones sobre este tema tan candente. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta maravillosa comunidad de amantes del chisme y del drama turco.
Los quiero un montón. Hasta la próxima.